Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania, también en colaboración con el podcast Aquí está la respuesta. Aquí vamos a hacer un estudio del libro de Apocalipsis que se encuentra en nuestras Biblias y también les presento el libro que tiene por nombre Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un libro que será de mucha bendición y edificación para usted. También quiero recordarles que si usted le interesa este libro, puede dejarlo en nuestros comentarios para que nosotros de alguna forma lo podemos hacérselo llegar. En el día de hoy vamos a hacer el estudio de la lección número 3 que se titula Las 7 iglesias. Y para el desarrollo del tal nos encontramos en la compañía del pastor Alberto Campos. Pastor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángela. Es una gran bendición estar aquí con un equipo tan maravilloso como eres tú y los que, por supuesto, están detrás de las cámaras. Agradecido y bendecido. Amén, gracias, muchas gracias, pastor. Estamos aquí, vamos a hacer un estudio, un análisis profundo de esta lección. Así es. Que será de mucho aprendizaje para nuestros amigos que nos están mirando en este momento y para nosotros mismos también. Amén. Amén. Vamos a comenzar con esta pregunta, pastor. Y la pregunta es, ¿quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis? Muy bien, muy buena pregunta porque siempre, por supuesto, la palabra del Señor tiene destinatarios, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor habla a un pueblo, pero también habla, en este caso, a las iglesias que se encontraban en el Asia Menor, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos en Apocalipsis, el capítulo 1, Sí. versículo 11, que dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Quién le está hablando allí? ¿El testigo fiel? Okay. Y le dice, y envíalo a las 7 iglesias. Y es maravilloso cómo nosotros en la palabra del Señor Amén. encontramos muchas respuestas que nos llevan principalmente, fíjate, al personaje principal de toda la Biblia, incluyendo el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene un nombre maravilloso, es la revelación de Jesucristo. La revelación. Así que es Jesús el que le está enviando un mensaje a las 7 iglesias. Y es gloria a Dios por eso, pastor. Sabemos que el libro de Apocalipsis, muchas veces el nombre de Apocalipsis, como que las personas sienten un poquito de temor, pero al contrario, es un libro lleno de revelaciones de esperanza. Fíjate, algo que tú acabas de mencionar es bastante importante, porque muchas veces aún los predicadores utilizan este libro como para infundir temor. El enemigo ha sido bastante astuto, pero hermanos, Dios le dio un nombre maravilloso. Amén. Eso es a toda la Biblia. Ahora, quisiera mencionar de que cuando Jesús envía este mensaje a las 7 iglesias, no sé, para beneficio de los que todavía no están muy familiarizados con los nombres de esas iglesias, la primera es Éfeso, la segunda es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto lo podemos encontrar, como mencioné antes, en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 11. Ok, perfecto. Y también humanamente, pastor, nosotros, la diferencia de tiempo es muy diferente al tiempo de Dios. Y queremos saber en las profecías bíblicas qué representa un día. Porque para nosotros un día son 24 horas, pero en el tiempo de Dios es diferente. Muy bien. Fíjate, antes de llegar a eso, me gustaría quizás compartirte un poco acerca precisamente de los tiempos. Fíjate, en cuanto a los tiempos de las 7 iglesias y la razón por la cual Jesucristo también utiliza esto es porque cada iglesia representa un periodo de tiempo. Por ejemplo, te comparto, o les comparto también a nuestros amigos, Apocalipsis representa 4 series de 7.
Comencemos por eso. Sí. Las 7 iglesias que las encuentras en los capítulos de Apocalipsis 1 al 3. Luego los 7 sellos, entre los capítulos 5 al 7. Sí. Las 7 trompetas, entre los capítulos 8 al 11. Y las 7 plagas, capítulos 15 al 16. Y cada una de estas series abarca la historia desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Jesús. En este estudio vamos a exponer los elementos que componen, por supuesto, las 7 iglesias, como lleva título esta lección, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de la iglesia de Éfeso, el año 31 al año 100. ¿Okay? El tiempo de la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313. De la iglesia de Pérgamo, el año 313 al 531. Tiatira, 538, año 538 a 1517. De la iglesia de Sardis, 1517 al 1790. De la iglesia de Filadelfia, el año 1798 a 1844. Y de la iglesia de la Odisea, mira qué importante, sí, año 1844, wow, hasta la segunda venida de Jesucristo. Estamos muy cerca, muy por supuesto, ¿verdad? Cerca. Así que las 7 iglesias son mencionadas en el Apocalipsis y existen hasta la fecha. Es decir, son iglesias reales. Y los consejos para cada una de ellas ofrecen lecciones para las iglesias de aquella época, pero también son útiles para las del día de hoy. Así que son útiles para eso. Ahora voy a la respuesta de la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto representa un día? Bueno, la palabra del Señor nos dice en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 14 y el versículo 34. Mira lo que dice. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día. Es decir, el principio de interpretación de día por año es la Biblia la que lo expone. Pero no solamente eso. Tenemos que tener mucho cuidado, y esto es un consejo para los amigos y para aquellos que les gusta conocer de profecía. Número 1, el consejo más importante es, si Cristo no está en la profecía, entonces va a traer confusión, va a traer miedo, va a traer temor. Y Jesús, o nuestro Dios, o el Espíritu Santo, quiere que nadie venga a Él por miedo, ¿verdad? Así que continuamos. Mira, otra vez el principio de día por año lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos caer en el error de hacer teología de un versículo o de la parte de un versículo, y entonces lo podemos sacar fuera de contexto. Y entonces no solamente entrar en confusión, sino que también confundir a aquellos que nos escuchan. Así ¿verdad? Es, muchas gracias, pastor, por esta respuesta tan clara, y a través de la Biblia podemos ver cómo Dios nos los explica, ¿verdad? Ahí usted mencionó que de las 7 iglesias, una mencionada es Esmirna, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que incluye esta iglesia, pastor? Muy bien, muy bien. Entendemos, ¿verdad? Sí. Que los 10 días, porque en el mensaje a Esmirna se habla acerca de 10 días de tribulación, ¿verdad? Sí. Volviendo entonces al tiempo marcado para esta iglesia, que mencionamos antes, están entre los años 303 y 313, ¿verdad? Entendemos que los 10 días de tribulación para la iglesia de Esmirna comprende en esos años. Pero fíjate, en el año 303
sucede un evento, ¿verdad?, que marcó la historia de esta iglesia, y es el edicto promulgado por el emperador Diocleciano, el cual levantó una fuerte ola de persecución sobre los cristianos. Sí. Este período finalizó con el edicto de Milán, firmado por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Constantino, sí, ese nombre tan famoso. Sí, Sí, sí. sí, Sí, Constantino, por supuesto, está en la historia, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, que él como que vino a hacer las cosas un poco más fáciles ujú, y como que acomodó el estilo de vida que Cristo espera de su pueblo a mezclarlo con algunas prácticas seculares, sí, ¿verdad? sí, Entre esos, olvidándose del cuarto mandamiento, que es la observación del del sábado. sábado. Vamos a continuar porque sabemos que el tema de hoy pues es las 7 iglesias, Sí, pero solamente pues como referencia. también hablando de las 7 iglesias, como usted acaba de mencionar, usted mencionó otra, que es la iglesia de Tiatira. Entonces, ¿qué condición espiritual existía en esta iglesia? Muy importante, porque fíjate, como mencionamos antes, Sí, el mensaje que fue dirigido a estas iglesias de alguna manera también, o de manera completa en algunas ocasiones, también tiene que ver con la condición que hoy en día las iglesias cristianas están viviendo. sí, Te comparto, el mensaje para Tiatira utiliza como símbolo de su condición a Jezabel. En Primera de Reyes, el capítulo 16, versículo 31, nosotros o a los amigos también, si quisieran tomar eso como referencia, y pueden ir a ver o conocer un poco más de este personaje llamado Jezabel. Era la esposa del rey Acab. sí. ¿Okay? Era una mujer terrible. Y por qué no decirlo, utilizada por Satanás para perseguir al pueblo de Dios, incluyendo al profeta Elías que estaba en ese tiempo. Y mira cómo dice. Dice, atribuyéndole los pecados de prostitución. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de prostitución, es cuando el pueblo de Dios le da adoración a otros dioses. Otros dioses que no es el Dios. Que no es el Dios verdadero, ¿verdad? Sí. En este caso, vamos a hablar acerca de Jesucristo. Fíjate, muchas veces el enemigo puede hacer dioses de cualquier otra cosa. ¿Okay? Así que dice la escritura, ¿verdad?, de que le atribuye a la iglesia de Tiatira los pecados de prostitución, de carnes santificadas a los ídolos, es decir, de la adoración, ¿verdad?, que se le daba a esos ídolos. Esto refiere a la apostasía del cristianismo durante la Edad Media. En el nombre de Dios se adoraron imágenes y esculturas de santos, se alteraron los mandamientos divinos por decretos humanos y se persiguió a los protestantes con la Inquisición. O sea, que se quiso distorsionar la palabra de Dios. Exactamente, se distorsionó, y aquellos que no aceptaron esos cambios, ¿verdad?, o esas mezclas, que los acomodara ahora a vivir una iglesia, una vida cristiana acomodada a su estilo de vida. A lo que le convenga. Exactamente. Sí. Entonces, el enemigo es así. Sí. Lo que no consigue a las buenas, lo quiere conseguir a las malas. malas. Entonces, a aquellos cristianos fieles que conocían los mandamientos y principalmente conocían a Jesucristo y amaban a Jesucristo, esos cristianos fieles los persiguió este sistema. Y fíjate lo que sigue. En esta época, el papado tomó sobre sí prerrogativas como perdonar pecados. Es decir, las personas podían pecar, cometer errores y todo eso. Sí. Y este sistema les perdonaba pecados. Y nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios, a través de el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro abogado. Amén. Y no solamente eso, no solamente perdonaba pecados, sino que absolvía también las conciencias, pero eso sí, a cambio de algo.
de una adoración, ¿ok? Y de defender su autoridad absoluta. Es decir, la autoridad siempre, el cristiano fiel la va a reconocer que la tiene Dios. Amén. Y no ninguno. No ningún otro, ningún hombre, ningún objeto. Exactamente. Así es, pastor. Entonces, conocemos este término tibio, que también el libro de Apocalipsis lo menciona. Entonces, la pregunta es, ¿qué llamado conmovedor hace Cristo a este estado espiritual tibio, que no está ni frío ni caliente? Entonces, ¿qué llamado le hace Cristo? Fíjate, Cristo cuando viene y cuando llama, lo hace de una manera en que el ser humano que entiende el lenguaje del amor va a responder. ¿Sí? Y es por eso que nosotros encontramos a Jesús en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20. Él nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No grito, no amenazo, no, llamo. Si alguno oye voz, para escuchar la voz hay que reconocerla, ¿verdad? Y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús no viene al ser humano con amenazas, pero tampoco Jesús no distorsiona la verdad. La misma verdad que nosotros encontramos en Génesis, el primer libro de la Biblia, es la misma verdad que Dios la mantiene a través de las edades y por la eternidad. Amén. Así que a aquel que esté dispuesto a escuchar el llamado de Jesús, les pedimos, apelamos a sus corazones que respondan, porque Jesús desea entrar en ese hogar, en ese corazón, cenar con Él. Amén. Y establecer una relación. Ese en realidad es el mensaje. Jesucristo desea establecer y desarrollar una relación íntima con cada pecador. ¿Okay? Es maravilloso. El mensaje de Apocalipsis es maravilloso. Sí, así es. Y qué alegría es aceptar ese llamado de Jesús que entre en nuestras vidas y que nosotros podamos adorarle únicamente a Él. Exactamente. Mira la invitación de Jesús. Y déjame decirte, Jesús, el testigo fiel, le dice a Juan que escriba eso utilizando la ilustración de entrar y cenar. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús y en las costumbres judías, para esas personas, ¿verdad? Como aún hasta para nosotros, cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿ok? Le abres la puerta no solamente de tu hogar, sino también de tu corazón. Y comiendo es como se comparte y se conoce, y así es como se establecen relaciones, no solamente cercanas, sino saludables también. Y eso es lo que Dios quiere, que establezcamos relaciones íntimas. Cristo desea que lo aceptes en tu vida. Ese Amén. Es el propósito. ¿Por qué? Porque Él trae planes maravillosos. Así que la invitación es responder al llamado que hace Jesús en este texto, abriendo nuestro corazón para que entre en nuestra vida y nos transforme. Amén. A su imagen, fíjate, no a la imagen de nadie más. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido este estudio de esta lección número 3, nuevamente titulada Las 7 iglesias. Amén, gracias Ángela, ha sido una gran bendición y yo sé que para nuestros amigos, para nuestros hermanos y para aquellos que deseen conocer a Jesucristo, no solamente lo van a encontrar en Apocalipsis, lo van a encontrar en este libro maravilloso llamado Las Sagradas Escrituras. Así que les envío grandes bendiciones de aquel que nos habló a través del Apocalipsis a las 7 iglesias y ahora nos habla a nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.